estás moviéndote en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás moviéndote en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón, hoy mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, mi vida sanarás, te adoraré. Aquí estás, mi vida tocarás, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, solo tú, Jesús. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Siempre tú, Jesús. Así eres tú. Cumples tus promesas. Así eres tú. Cumples promesas. Mi Dios, así eres tú. Abres caminos, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda verme, mi Cristo estás sobrando, tú siempre estás sobrando, en ti tú estás sobrando. En mi vida yo sé que estás sobrando, tú siempre estás
Hola a todos mis hermanos, me presento, soy el hermano Alex Moscoso Valdés, pertenezco a la clase Paradero 4 y hoy les voy a contar parte de mi testimonio de cómo conocí a este Dios bendito, a este Dios lleno de amor y misericordia, cómo ha obrado en mi vida, en mi corazón, cómo ha sostenido a mi familia, cómo me ha llenado de bendiciones. Eso es lo que le voy a contar ahora. Voy a remontar mucho tiempo atrás. Un resumen de mi vida, parte de mi niñez, de mi juventud. Yo vengo de una familia católica, una familia toda católica, padres, tíos, abuelos, y con la primera comunión, la confirmación, era obligación hacerlo. Según la Iglesia Católica había que hacerlo. Como familia era toda católica, por lo tanto yo tenía que hacerlo. Tenía que ir a misa los domingos, pero mis hermanos, créanme que yo me sentía vacío. Nunca sentí nada. En las misas, en la primera comunión, en la confirmación, nunca sentí nada. No sentí una presencia, no sentí un cambio en mi corazón, no sentía nada. Y eso es muy triste, porque también mi familia era de muy escasos recursos. Era una familia de campo, con muy pocos recursos, con una casa prestada, con un padre bueno, una madre buena, trabajadores, pero lo que cuesta tener una casa prestada es el trabajo día a día, de lunes a lunes, el trabajo de mi padre. Pero eso pasa porque muchas veces tiene que pasar para poder pulir este corazón. Como les dije, cuando era pequeño pasé por eso, pero después en la juventud muchas veces me sentí desorientado. Estamos hablando 17, 18 años. Muchas veces le echaba la culpa a Dios por las cosas que me pasaban a mí. Viví muchas cosas malas, cosas buenas, pero más cosas malas que buenas. Pero cuando uno está en ese lugar, cuando uno pasa por esas situaciones, empieza a echarle la culpa a Dios. Y eso es lo que hacía yo. Cuando tenía un problema, muchas veces me arrodillaba y golpeaba el suelo y le pedía explicaciones a Dios. Pero sin embargo, no sabía lo que pasaba. Pero ahí estaba Dios. Hoy día lo comprendo. Él estaba. Él siempre estuvo conmigo. Lo que pasa es que yo no lo podía ver. Posteriormente, una persona de escasos recursos, estudiando en un liceo municipal, era muy difícil conocer más allá de la vida. Yo no sabía nada, estaba totalmente desorientado. Totalmente desorientado. Cuando salí de cuarto medio, no hallaba qué hacer. Iba a terminar, como toda mi familia, en el campo, trabajando a todo sol. Y no es que desmerezca ese tipo de trabajo, pero es un trabajo digno, pero también
detrás hay muchos pecados, porque hay mucho alcohol y el alcohol lleva a otros pecados. Entonces, desorientado, me tocó presentarme a hacer el servicio militar. Cuando me presenté a hacer el servicio militar, no sabía dónde me iba a tocar, en qué parte. Hasta que quedé y después pregunté y les dije dónde tenía que irme. Yo pensé que podía ser Santiago, San Fernando, Rancagua, por la zona que vivo yo. Entonces un cabo segundo de ejército se acerca y me dice que me prepare porque tal fecha tenemos que presentarnos, porque ese regimiento queda en Punta Arenas. Entonces después, cuando le dije a mi madre que tenía que irme a Punta Arenas, como madre se colocan tristes, pero era por algo. Dios lo había permitido. Yo no sabía lo que era. Yo conocía parte de la zona nomás. Entonces, cuando me preparé y me fui a hacer mi servicio militar, empecé allá, me acostumbré súper bien, gracias a él. Después de estar en el servicio militar, muchos hablaban de postulación a las escuelas oficiales. Entonces yo decía, ¿qué era eso? Hermano, yo no sabía que existía una escuela de oficiales, no sabía que existía una escuela militar. Entonces prácticamente postulé a las escuelas oficiales y después de un tiempo me presenté en las escuelas oficiales, egresé como clase de ejército solamente con cuarto medio. Después, cuando salí a mi primera destinación, fue como la parte más terrible que pude pasar en mi vida, porque me enfoqué netamente a los vicios, y eso significa salir, juntarse con amigos, tomar. Me olvidé de todas las cosas que mi padre me había dicho, de lo que el alcohol hacía, pero sin embargo yo la estaba haciendo. Entonces fueron muchos los vicios que tuve cuando estuve destinado y trabajando como militar. Muchos los vicios. Yo salía, me divertía, tomábamos, fumábamos, pero llegábamos a nuestras piezas y yo en particular me sentía vacío. Al otro día me sentía mal, era un vacío terrible. Era algo terrible sentir ese vacío inmenso de no saber qué hacer, de que esa diversión no lleva a ningún lado. Después pasó el tiempo y seguía con lo mismo, con los vicios, con todo. Entonces uno se encuentra encerrado, por un lado los amigos, por el otro lado el trago.
el salir, el divertirse, el terminar sin ningún peso, desaprovechando todas las instancias de mi sueldo, sin ir a ver a mi familia. Fue algo terrible, terrible. Pero una vez estaba en un casino, en el casino de Suboficiales, y me quedé dormido en un sillón y soñé que con agua cristalina que caía del cielo, hermano, que caía sobre mí y me llenaba de agua, pero era un agua clara, un río que estaba cayendo del cielo. Entonces pasó el tiempo y después conocí a mi esposa. Mi esposa era cristiana, yo no era cristiano, pero nos casamos. Y tuvimos nuestro primer hijo y prácticamente al principio de nuestro matrimonio de cierta manera nos llevábamos bien, pero siempre existía la rivalidad, o se puede decir las discusiones entre religiones, entre el católico y el evangélico. Entonces siempre esas discusiones. Pero sin embargo, ahí puedo sentir que Dios ya estaba orando en mí, porque yo tenía que escuchar eso. Tenía que escuchar ese tipo de cosas que ella tenía que decirme. Entonces fue cuando me empecé a introducir más y a leer un poco más la Biblia. Fue en el año más o menos, en el año 2012. Ya había nacido mi segundo hijo. Empecé a leer la Biblia, a interiorizarme más, a leer historia. Y fue cuando en ese momento cuando empecé a leer la Biblia, a interiorizarme más, a acercarme más a este Dios bendito, fue cuando el otro lado del mal empezó a atacar y se dio cuenta de que estaba perdiendo un alma. Es así cuando no podía quedarme dormido en las noches. Empezó una lucha constante de que cuando yo leía la Biblia eran potestades en la noche que me atacaban, no me dejaban dormir, se me tiraban encima. Cuando dejaba de leer la Biblia, esas potestades, eso no pasaba. Entonces yo no lo podía entender, no podía entender cómo pasaba eso. Entonces, claro, efectivamente, el mal estaba perdiendo un alma. Y eso yo no lo entendía, ahora lo entiendo, sí, pero en ese momento es algo entendible. Pero yo seguí insistiendo en seguir leyendo la Biblia, interiorizarme, aprender más de Dios, aprender de Jesucristo, del Espíritu Santo, interiorizarme en los evangelios, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y fue en ese momento cuando empezaron más las persecuciones. Potestades en la noche que se me tiraban encima, no me dejaban dormir, yo no podía dormir porque sentía paso, sentía que se acercaban personas, que caminaban a los lados de mi cama. No podía dormir. Cuando iba a mi casa, a la casa de mis papás, me pasaba lo mismo. Fue cuando
iba a la casa de mi suegra y pasaba lo mismo, me pasaba lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces fue algo que no entendía, no hallaba qué hacer, estaba desesperado. Las potestades me atacaban. Y fue en ese año, en el año 2012 aproximadamente, cuando estábamos donde mi suegra, en el sur, en la localidad de Fresia, cerca de Puerto Montt. Y ella cristiana, y mi esposa cristiana, ella entendía y sabía de qué se trataba. Lo que pasa es que al explicármelo a mí yo no lo iba a entender. Fue así como ella me dijo, vamos a ir a una iglesia, la iglesia de Tegualda, una iglesia pequeñita, pero muy espiritual. Me dijo, para que te unjan, hijo, para que esas potestades no te molesten. Entonces fue en esa iglesia pequeñita donde yo fui. Y entré a esa iglesia y sentí algo especial. Sentí algo especial en los hermanos, sentí algo especial en todo lugar. Nunca había sentido algo tan especial. Y fue cuando se hizo el culto, se leyó la palabra, se terminó el culto y el hermano predicador dijo que había una petición especial para un ungimiento de un hermano, y ese era yo. Me hicieron pasar adelante y muchos hermanos que yo había saludado anteriormente, que recién había conocido, impusieron sus manos sobre mí, incluyendo el hermano predicador y todos los hermanos de la iglesia. Hicieron un ungimiento especial para mí, hermanos. Y fue ahí cuando sentí la presencia de Dios por primera vez en mi vida. Sentí el fuego, el calor en mi espalda. Sentí ese poder que entró en mi cuerpo, que traspasaba. Mi cuerpo tiritaba, pero a la vez estaba lleno de calor, lleno de poder del Espíritu Santo. Fue ahí cuando como que sentí un alivio, como que sentí mi corazón iba a explotar, como que me sentí lleno. Y nos fuimos para la casa de mis hermanos. Y ya en las noches a mí me daba miedo acostarme y cerrar mis ojos, porque cada vez que cerraba mis ojos veía esas potestades, veía el caminar de esa sombra. Entonces esa noche fue una noche diferente. Fue una noche diferente porque me quedé dormido, con miedo. Y empecé a soñar. Empecé a soñar. Y soñé que había una fiesta. Una fiesta en el cielo. Y dentro de lo que pude apreciar eran ángeles que volaban y hacían sonar trompetas. Cuando terminé de soñar, me llegó ese miedo nuevamente.
pero sentí que alguien se sentó a los pies de mi cama. Yo pensé que podría haber sido alguna potestad, algo malo, pero no, era todo lo contrario. Sentí que era el mismo Jesús que se había sentado a los pies de mi cama y con solo su presencia me decía: duerme tranquilo, yo estoy contigo. En el cual una paz interior entró en mi corazón y me pude estar tranquilo. Al otro día, cuando desperté, yo no sabía del sueño. O sea, yo sabía del sueño, pero no sabía cómo explicarlo. No sabía qué el significado de ese sueño, pero sí sentí que fue el mismo Jesús que se sentó a los pies de mi cama para calmar. Después salimos con mi suegra y mi esposa y salimos con y yo le conté ese sueño a mi esposa. Le dije: ¿sabes qué? Anoche tuve un sueño. Soñé que estaba en el cielo y que había una fiesta y que habían ángeles que revoloteaban y que trompetas sonaban. Y mi suegra dijo: aleluya, gloria a Dios. Un alma se ha salvado. Y me explicaron lo que significaba. Y ahí recién entendí que Dios me había visitado, que Dios me había hecho salvo. Pero eso no significa que termina todo. Seguí adelante. Y desde esa fecha en adelante puedo decir que Dios ha estado en mi vida, en mi corazón, en mi mente y en todo lugar. Le pedí perdón por todo lo que había hecho en mi vida, cosas malas. Yo sé que Dios me perdonó y que hoy puedo decir que Dios es lo más maravilloso, lo más grande. Simplemente hay que buscarlo, hay que seguir este camino maravilloso, porque en la vida uno puede ser cristiano, católico, pero al final es Él el que nos enseña, el que nos dirige, el que nos guía. Y muchas veces es algo inexplicable este poder tan grande de nuestro Señor. Por eso, mis hermanos, les insto aquí, así como obró en mi vida, a orar en todos los corazones, puede orar en cualquier corazón, en cualquier persona. Dios es un misterio. Él nos deja vivir, nos deja elegir. Es así como yo elegí seguir este camino, cerca de Él, seguir. Y les puedo decir que hasta hoy en día Dios no me ha dejado. Dios ha seguido al lado mío. Les puedo decir
que mi familia es maravillosa. Gracias a Él mi familia es maravillosa. Tengo una esposa, tengo 2 hijos sanos, tengo mis padres, los 2 vivos, tengo mi hermano, tengo un sobrino. Te digo que Dios es maravilloso. Lo que ha hecho en mi vida no se lo podría pagar nunca. Es un regalo maravilloso que me ha hecho. Me colocó las personas justas en el momento justo. Me hizo pasar por lo que tenía que pasar. Y les puedo decir que uno nunca tiene que alejarse de Él. Porque en el momento que uno quita la mirada de Él, está perdido. Se pierde en los vicios, en el alcohol, en las fiestas, en cosas que no llevan a nada, llevan a un vacío interior. No se siente amado. Pero cuando conocí yo a Dios, cuando Dios puso sobre mí sus manos, cuando Él me tocó, fue cuando realmente me llenó mi corazón de alegría, de gozo, que nunca antes lo había sentido, que nunca antes había experimentado algo así. Un poder tan inmenso, con solo hecho de tocarme, a través de sus hijos, de mis hermanos, pudo cambiar este corazón, que estaba lleno de pecado, que estaba sucio, pero que Él lo limpió desde adentro. Y yo sé que Él nunca me va a dejar, y que por lo tanto yo tengo que ser fiel a Él y nunca alejarme de Él. Por eso, mis hermanos, los insto a seguir este camino. No a mirar al hombre, sino a mirar a Dios. Porque Él es el único que nos sostendrá hasta el día de nuestra muerte. Y después, más allá, nos iremos con Él a la vida eterna. Y esa va a ser la verdadera vida en que Él nos va a consolar y nos va a hacer cariño y nos va a tener más cerca. Por eso le doy gracias a Dios por esta oportunidad de dar mi testimonio para crecimiento espiritual de los que me puedan oír. De los que me puedan oír y decirles que Dios es maravilloso. Es lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Mis hermanos, me despido y les digo, lo insto. No miren lo terrenal, miren a nuestro Dios. Tómense de Él y no se suelten, porque ahí está su bendición. Para Él y solo para Él sea la honra y la gloria, sea la grandeza y todo para Él y para mí su misericordia. Hasta luego, mis hermanos.